Hola mis Carlix, ¿qué tal os va todo? Espero que muy bien. Por petición popular del público hoy voy a jugar Roblox, mientras les cuento un story time. Mil gracias por los 2.5 mil, y ahora sí vamos a empezar. Bueno, esto pasó cuando yo tenía 18 años. Cuando yo estaba en la universidad, yo tenía una amiga que era un año más mayor que yo. Ese era mi primer año de universidad, y el de mi amiga era el segundo y estábamos estudiando diseño de interiores. Un día en la salida iba a comer con ella y me contó que le gustaba mucho un profesor. Yo le pregunté que quién era y me dijo adivínalo y yo pensé en el más joven, y pensé en el profesor de diseño porque era de prácticas y solo tenía 22 años, o sea, que solo le sacaba 3 años. Y me preguntó que cómo había adivinado y yo le dije que era bastante obvio. Pasó el año entero y siempre decía que se le iba a declarar, pero nunca se le declaró hasta que llegó el día de su graduación y yo estaba invitada y ella me dijo que se le iba a declarar. Yo no me lo creí, pero por las 3 de la mañana fue a por un shot de tequila y fue con el profesor y le dijo: profesor, es que me gustas mucho, me gustaría ser tu novia, y le dio el shot. Pero antes de que mi amiga pudiera soltarlo ya le había dicho que sí. Pasó un año más y llegó mi graduación y claro que invité a mi amiga, y se trajo a su novio, porque ya no trabajaba en mi universidad, y se seguían queriendo mucho cada día más y esa noche nos lo pasamos genial. Pasaron 3 años y parecían como Romeo y Julieta, morían por el otro y claro se casaron. Pasaron 2 años más y él la dejó embarazada. Era la mejor parte de su relación. Para ellos se querían más cada segundo, parecían como Camilo y Eva Luna. Pero en el 7.º mes él se puso muy distante, cada vez menos cariñoso, menos paciente con ella, y al final la dejó en el 8.º mes, y todo, la casa, la cuenta bancaria, todo estaba a su nombre. Entonces no le quedó más remedio que venirse a vivir conmigo, y mi mejor amiga quería un niño y juraba que si tenía una niña la abandonaba y yo no la creí, pero pasó el mes y llegó el día de dar a luz, y salió una hermosa niña de pelo negro y ojos color miel. Pero claro, era niña. Entonces firmó los papeles y como fue un parto muy suave nos podíamos ir a casa. Esas noches yo y la bebé dormíamos juntas, la cuidaba, la daba de comer, la cambiaba los pañales. Jugaba con ella todo y mi amiga ni siquiera la miraba. Pasaron 2 meses y mi amiga consiguió un trabajo, así que llamó a un hotel y se fue, y como no se llevó a la bebé, pues al día siguiente fui al juzgado y la adopté legalmente y a partir de ese día ella era mi hija. Pasaron 10 años y mi hija se preguntaba por qué no tenía padre. Yo se lo ocultaba y le dije que cuando cumpliera 10 años se lo decía. Entonces aquel día se lo conté y le dio pena, y a la vez estaba agradecida por tenerme a mí como madre. Me preguntó que si se lo podía contar a sus amigas y a mí me pareció bien, así que la dejé y sus amigas la dijeron que lo podía contar en YouTube, que seguro que se hacía famosa, y me preguntó que si lo podía hacer y me pareció buena idea. Así que lo grabamos, lo subimos y nos fuimos a dormir y al día siguiente teníamos más de 50 millones de seguidores y monetizamos la cuenta y al mes siguiente 14.000 euros en Bizum nos llegaron y así cada mes. Para este momento mi amiga había perdido el trabajo y la echaron del hotel y vino a nuestra casa y me dijo que porque me aproveché de su hija y solo para ganar dinero, y yo la dije que eso era mentira, que la idea del video fue suya y que ya no era su hija porque la había adoptado legalmente. Y se enfadó muchísimo y sacó un cuchillo. Yo me asusté muchísimo y mi hija mucho más y fue y la intentó matar, pero mi hija se tropezó y gracias a eso ella la clavó el cuchillo en la rodilla. Y como mi hija había dado primeros auxilios, se taponó la hemorragia mientras yo agarraba a mi ex amiga ahora y llamaba a la policía y la ambulancia. Cuando llegó la policía se la llevaron presa por intento de asesinato, y cuando llegó la ambulancia se la llevaron al hospital y yo fui detrás con mi coche. Cuando llegamos los médicos la vieron, la revisaron, pero no fue nada grave, solo un corte, así que la vendaron la rodilla y nos fuimos a casa. Ella me dijo que si contábamos esto nos íbamos a hacer muy famosas, pero ese día yo seguía como en shock, así que la dije que hoy no, tal vez mañana, y ella es muy obediente, así que me dijo que ok, y ella también estaba muy asustada y durmió.
conmigo esa semana. Al día siguiente me despertó ella, era sábado, pero ya era la 1 del mediodía, así que me despertó y me dijo que si lo podíamos subir, y yo ya estaba más tranquila ese día, así que la dije que si lo subimos y nos fuimos a la piscina porque era 16 de junio y comimos allí, y cuando voy a revisar mi móvil, encuentro más de 700 mensajes de YouTube. Los leo poco a poco y cada comentario era más bonito que el anterior, y aquel mes 30.000 euros nos llegaron. No sé si se acuerdan de que yo estaba hablando con un chico buen, pues le conté qué había pasado, y él me preguntó que si yo tenía pareja. Yo le contesté que no y le pregunté que si él tenía, pero yo no le conté del canal de YouTube, pero él me contesta que no y me pregunta que si quiero ser su novia. A mí me gustaba él, pero nos conocíamos de hace poco tiempo, así que le contesté que sí, pero cuando nos conociéramos un poco más. Entonces esa noche dejé a mi hija con mis padres y me fui a cenar con él, porque él me había invitado a cenar esa noche. Nos lo pasamos genial, nos contamos mil cosas y sacamos el tema familiar. Yo le conté mi situación, y él me contó que no tenía a nadie de familia excepto a su hermano mayor, que tenía 38 años, y él tenía 37, o sea igual que yo, y le dije que podíamos quedar algún día porque me daba curiosidad su hermano. Y él me dijo que sin problema, y quedamos el miércoles de esa semana porque hoy era sábado. Entonces llegó el miércoles y un hombre guapísimo que se le notaban los cuadros y de cara que parecía esculpida por los dioses me miró. Era un poco tímido, intentaba hablar con él pero fue difícil. Entonces intercambiamos números, aunque fue difícil convencerlo. Estuvimos hablando por mensaje y me fui ganando su confianza, y un día me dijo que llevaba un gran peso a la espalda. Yo le pregunté que qué le pasaba y me contó que fue profesor y que una alumna se le había declarado la noche de su graduación y que hasta se casaron y después la dejó embarazada, pero que después se enamoró de la mejor amiga de su mujer y la dejó, pero su amiga se había quedado con la hija de su ex mujer y no quería contacto con ella. Ahí fue el momento donde me di cuenta que era el ex esposo de mi ex amiga. No le quise contar, pero le dije que ya no podíamos hablarnos más y le bloqueé. Unos días después le conté a mi amigo y él se enfadó muchísimo con su hermano, pero yo le pedí que no se lo contara y él me dijo que ok. Pasó el tiempo y cada vez nos conocíamos más y había una mejor relación entre nosotros. Yo estaba muy enamorada, pero que su hermano fuera el ex de mi ex amiga me atormentaba. Así que un día le dije que yo estaba muy enamorada de él, pero lo de su hermano me atormentaba, y él me dijo que no había problema porque él tenía un buen trabajo y mucha gente a su favor, así que podía vivir en casa de alguien más. Pero eso a mí me dio mucha pena, y recordé que yo era diseñadora de interiores y con mucho dinero, porque esos años yo y mi hija vivíamos del dinero de redes sociales. Y le conté que con tanta gente apoyándome yo diseñaba una mansión y menos de 2 meses la tenían lista, y que no me importaba el precio. Él se alegró mucho y empezamos a salir. Diseñé la casa y a los 2 meses la tenían y solo me salió por 10.000 euros, y mi hija también estaba muy feliz con esto, que para este momento ya tenía 12 años. Empezamos a vivir juntos y a los 4 meses nos casamos y fuimos al juzgado, y él adoptó a mi hija legalmente, y a partir de ese momento fuimos una familia feliz, y tuvimos otra hija, y mi esposo y mis 2 hijas vivimos felices para siempre. Espero que os haya gustado y si es así dale un like y suscríbete. Chao.